Patricio Escordo es cliente de la agencia. Un breve resumen de cómo fue nuestro recorrido, su recorrido. Sentía que la parte digital ahí teníamos una deuda. Sobre todo cuando uno de los departamentos que vamos a mostrar, una pareja de Rosario, cuando les mando la encuesta de satisfacción, me dicen: sí, Pato, la verdad que si nosotros hubiésemos visto una mayor presencia digital, nos hubiese dejado más tranquilo. Cometimos errores, o sea, al principio quizás hacíamos videos muy largos, nos quedamos hasta las 3 de la mañana y escribiendo un guión, y al otro día nos levantábamos y estaba lloviendo a cántaros y no se podía filmar. Bueno, ok, vamos al otro día. Y creo que lo que hicimos bien fue, bueno, levantarnos, no frustrarnos. A veces no vende el mejor, sino también el más conocido. Un placer. Vamos por más. Bienvenido, Pato. Muchas gracias. Nuestra sección de Un Café con Habla de Chelsea. Qué lindo tenerte acá, después de estar trabajando tanto juntos. Te traje un regalito para haberte tomado el tiempo. Gracias. ¿Lo puedo abrir? Obvio. No hay nada, ¿viste? Nada. Era todo fake. Un chivo, mirá. Bueno, gracias. Empezamos a hacer merchandising para Ceci también. Trabajamos acá. Acá que nos auspicia, habla. Al 1,5 millones Pero todos de nuestros personas que van a ver esto. Bueno, Pat, voy a presentarlo un poco. Patricio Escordo es cliente de la agencia. Gracias por estar con nosotros y por Placer. arrancar. Bueno, estamos trabajando hace varios meses juntos, hicimos un desembarco digital. Y bueno, y hoy queremos hacer un breve resumen de cómo fue nuestro recorrido, su recorrido. Y bueno, nada, y qué aprendimos, una retrospectiva y a seguir creciendo. Vamos. Bueno, vamos a empezar por el paso inicial. Si vos le tuvieras que contar a alguien que no conoce nada, nunca te vio, no sabe nada de ustedes, ¿qué les dirías? Bueno, a ver, Cecilia Esquivel Propiedades es una inmobiliaria que nace hace 40 años más o menos, con mis papás. Ellos arrancan a trabajar de una forma tradicional, como trabajaban todas las inmobiliarias, con un local a la calle, con los departamentos en las vidrieras, y han pasado por todos los procesos, o sea, y por todas las etapas. Se han agrandado, se han achicado, se han adaptado a las cuestiones de contexto país, han trabajado juntos, han trabajado separados, la verdad que un poco de todo. Y bueno, después de 40 años empecé a trabajar con ellos, o sea, hace 2 años que me incorporé a la inmobiliaria, y nada, la verdad que muy contento, o sea, transitando todo este proceso. Todo este cambio. Así Sí. arrancó. Bueno, ¿qué desafíos fueron con los que se enfrentaron en todo este recorrido? A ver, yo siempre lo viví desde el rol de hijo, porque yo hice mi carrera como en el mundo corporativo y siempre la inmobiliaria la vi como un poco de costado, pero han tenido desafíos importantes, sobre todo cuando la situación en Argentina quizás no acompañaba, ya para el 2001, o en el momento de la pandemia, en donde no había posibilidad de mostrar departamentos. Ahí fueron momentos más delicados, pero la verdad es que siempre se reinventaron, siempre tiraron para adelante, siempre muy, muy orientados a los clientes y buscándole la vuelta para seguir sosteniéndose en la industria. Sí, el hecho de inseguridad, que también eso fue desafiante para ustedes. Sí, a ver, en el momento que tenía un local en la calle, obviamente estaban expuestos a la inseguridad, hubo hechos de inseguridad, después la pandemia también, y el aumento de las cuestiones digitales hizo que quizás la oficina a la calle no tuviese tanto sentido, entonces, bueno, se volcaron mucho más por trabajar con los clientes que ya tenían consolidados, con algunas embajadas, con algunas empresas y no exponerse tanto a estar así expuesto en la calle, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo llegás a Cecilia? Un poco de casualidad, porque yo hice mi recorrido en el mundo corporativo, o sea, estudié administración de empresas y un poco antes de recibirme ya empecé a trabajar en una empresa de seguros que se llama Assurant. Estuve 1 año y medio ahí en la parte de marketing y ventas. Después estuve 3 años en IBM, trabajé 6 años en Arcos Dorados, McDonald's. Ahí empecé a viajar, a liderar proyectos de mejora de procesos, de implementación de sistemas. Aprendí a trabajar con otras culturas. A la semana de llegar, me acuerdo que mi jefe
Gustavo, que se estaba viendo, me dijo, Pato, tenemos que viajar. Yo feliz porque nunca había viajado poco hasta ahí y viajar con la empresa estaba bueno y estuvo buenísima la experiencia. Y el desafío que te traían. La Sí. semana que viene viajás. Sí, y ¿Y trabajar con tu jefe? y con otras culturas que nunca había trabajado, ¿viste? Con gente de Puerto Rico, de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Estuvo muy bueno, aprendí un montón. Y después me fui a una industria completamente diferente, a industria financiera, me fui al HSBC, ahí a trabajar en la parte de proyectos, en un área de transformación digital, lanzando productos todo el tiempo digitales que impactaban en la gente, ¿no es cierto? Productos que nosotros mismos consumíamos. Entonces me era muy divertido porque los productos que lanzábamos eran los productos que estábamos consumiendo acá. Entonces siempre trabajando con esa mirada de cliente. Y después un año y medio en Mercado Libre, también en una posición bastante desafiante en la parte digital de mercado de envíos, trabajando para Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia. Otra vez desafío de mercados. Sí, desafíos de Culturas. mercado, ya post pandemia, el mundo mucho más digital, mucho más rápido, cambian los comportamientos de los consumidores. Y bueno, después de 20 años en la Corpo, un día le digo a mamá, a ver, déjame, ¿cómo le contestas vos a un cliente? Y empecé a ver, poné mi celular. Y empecé, hola, ¿qué tal? Soy Patricio, de Cecilia Quivel Propiedades. Vi que estabas buscando un departamento y empecé como a quizás llevar cosas de la Corpo al mundo inmobiliario. Y en esos primeros 6 meses aprendí un montón, me empecé a ¿Qué lanzar un aprendiste? poquito más. Algo puntual que te lleves, que digas, ¿qué aprendiste? A ver, en la corporación aprendés mucho de procesos, aprendés mucho de indicadores, aprendés mucho de cómo comunicar, cómo tratar con los clientes. Y la verdad que son cosas que podés tranquilamente extrapolar acá. Entonces, son cosas, herramientas que me sirvieron para las distintas cosas que fui aprendiendo en la inmobiliaria. Empecé a poco, empecé no sabiendo si era algo que me iba a encantar o que me iba a quedar para siempre, nunca se sabe, pero por ahora ya van 2 años y súper contento. Queriendo dar más. Siempre. Sí, siempre diciendo, y siempre la idea es ir por más. ¿Cómo fue tu primera venta? ¿Vos te acordás? ¿Cuál fue? Mi primer venta fue bastante cercano a ese primer audio. Fue un departamento en Belgrano, de un conocido, porque en general siempre uno empieza a trabajar con su primer círculo, con amigos, con familiares. Me acuerdo que fue una pareja que vino a ver un departamento y bueno, yo no tenía mucho protocolo de cómo mostrar el departamento, sino que fui dándole como la impronta que me parecía. También, bueno, ellos me ayudaron bastante en qué cosas eran importantes. ¿Los conocías? ¿O No, los clientes no los conocía. No, eran clientes que habían consultado por un aviso y vinieron. Y me acuerdo que a la hora de terminar de mostrárselo, ya me escribían en el WhatsApp y me dicen, che, Pato, nos gustaría hacer una reserva. Bueno, nada. Y ahí, obviamente, conseguir la zanahoria, te empezás a entusiasmar. Y bueno, una venta trajo otra venta y un alquiler y empecé a entender. ¿Tuviste frustraciones previas a esa primera venta? O sea, hubo mucho recorrido. Y esta es una profesión medio sub y baja. O sea, me ha pasado de clientes que de repente vos los escuchás y te decían 1000 preguntas y decís, ya está cocinada esta venta. Y hay gente que quizás no preguntó nada y lo quiere comprar y viceversa. Entonces es muy fluctuante. A veces das un montón y no conseguís nada. Y a veces quizás el proceso no es tan largo y generás un alquiler, una venta. Así que nada, siempre tratando de dar al 110%, pero a veces no se consiguen los resultados. Pero Por eso es siempre se importante sigue. el proceso. Por eso es importante Sí. disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso, perseguirlo, tener la meta. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a la agency? A ver, después de un año y medio en donde siento que aprendí un montón de la industria inmobiliaria, en donde me metí en todo, sentía que la parte digital ahí teníamos una deuda. Una deuda porque obviamente ellos no son nativos digitales, estaban acostumbrados a una inmobiliaria tradicional y la parte digital tenía muy poquita presencia. Sí. Y yo sentía que necesitábamos hacer un cambio. Sobre todo cuando en
uno de los departamentos que vamos a mostrar a una pareja de Rosario, que viene a ver el departamento. Ellos venían a vivir a Buenos Aires por un cambio de laburo de ella, y cuando les mando la encuesta de satisfacción, les pregunto si había algo para mejorar, y me dicen, sí, Pato, la verdad que si nosotros hubiésemos visto una mayor presencia digital, nos hubiese dejado más tranquilo a gente del interior que quizás no conoce lo que es Buenos Aires. Entonces dije, tenemos que reforzar un poco. Y bueno, ahí empecé a hablar con vos, que yo lo que buscaba era una agencia de confianza. O sea, a Georgie la conozco hace un tiempo allá, y no estaba buscando digamos, lo primero que quería era alguien que me transmitiera confianza y que entendiera el ADN del momento en el que estaba y el ADN de la empresa. Bien, ¿qué te gustó de ese proceso inicial y bueno, y cómo estamos hasta ahora? No, a mí me gustó la calidez, me gustó el entendimiento que tuvieron de la situación, esa cosa de evitar el cliente proveedor. O sea, bueno, a ver, tenemos un objetivo, hay que cubrir el gap digital, pero el cómo, bueno, lo vamos a construir en el medio, entre todos, con los dos equipos. Me gustó la flexibilidad, el hecho de decir, che, había muchos procesos que para nosotros eran nuevos y no los habíamos transitado nunca. Entonces, y las cosas a veces no salen de una. Entonces, el hecho de decir, che, mira, esto no, démosle una vuelta de rosca, vamos otra vez. Bueno, vas a tener muchos ejemplos para contar de eso, pero me gustó eso, esa flexibilidad, esa cercanía, esa cosa como que sentíamos que incorporábamos un socio y no tanto a un proveedor. Nosotros nos gusta trabajar como si estuviéramos adentro, así que ahí va, lindo. Los chicos están entusiasmados, estamos todos contentos con CQ. ¿Cómo viviste y cómo fue ese proceso de transformación? Bueno, al principio desafiante, porque nosotros también puertas para adentro teníamos que cambiar un poco la cultura, teníamos que incomodarnos sanamente, teníamos que empezar a exponernos, invertir tiempo en cosas que no invertíamos, modernizarnos, pero el proceso, nada, fue muy enriquecedor. O sea, fue de mucho aprendizaje, de mucha compañía, de mucha risa también, o sea, mucho profesionalismo, porque mucha de la gente que trabaja en la agencia o en CQ también viene de ramas profesionales. Entonces todos aportando sus distintas visiones, y está bueno porque los perfiles también son heterogéneos, entonces hay miradas diferentes. Pero yo particularmente el proceso lo disfruto. Día a día me divierto haciendo esto. Sí, es lindo. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? Bueno, lo que hicimos mal, creo que cometimos errores. O sea, al principio quizás hacíamos videos muy largos, o el storytelling no era tan contundente. Con las cámaras, algunas cosas que quisimos innovar con 2 cámaras. Dijimos, bueno, vamos un poquito más a lo simple. Pero sí, hubo mucho aprendizaje en el medio. O sea, y creo que lo que hicimos bien fue, bueno, levantarnos, no frustrarnos. O sea, seguir metiéndole pata para adelante, por más de que a veces, no sé, nos quedamos hasta las 3 de la mañana y escribiendo un guión, y al otro día nos levantábamos y estaba lloviendo a cántaros y no se podía filmar. Bueno, ok, vamos al otro día. O bueno, che, mira, no, esto demos una vuelta, o un video que no quedó tan bien, hay que armarlo de vuelta. Yo creo que eso lo hacemos bien. O sea, no perdemos de vista el producto final, más allá de lo que tengamos que hacer en el medio para llegar a esa meta. Y eso es lo que más valoro, esa flexibilidad y esa honestidad, como para decir, no salió, hay que cambiarlo. Y a veces me ha pasado que ustedes mismos me han frenado cosas o sea, mira, que las habían trabajado ustedes y que decían, che, las tenemos que retrabajar, y bueno, bienvenido. O sea, eso es un poco también lo que buscamos, que ustedes vivan y perciban el ADN de lo que queremos mostrar, y también lo puedan poner en práctica ustedes. Después de todo esto, ¿cómo estás hoy? No, yo estoy feliz. O sea, la verdad que el mundo corpo, esos 20 años los recontra disfruté. Conocí un montonazo de gente súper valiosa, aprendí un montón. Fui a lugares que si no hubiese ido ni de casualidad.
nada, yo creo que aprendí, digamos, de un montón de procesos, de un montón de indicadores, de formas de comunicar y de presentar las cosas. Y ahora otro desafío completamente diferente. O sea, ¿Qué desafíos tenemos, ¿no? Por delante? ¿Qué logros hicimos en este camino, en estos meses? a ver, con respecto por ejemplo, a lo que hicimos en la parte digital con Habla Agency, hicimos desde una página web totalmente nueva. O sea, ahí nos ayudaron a hacer el sitio totalmente de cero. Que hoy pone Cecilia Guerrero, aparece primero, es hermoso, porque cuando estábamos empezando a hablar eso no ocurría. No aparecíamos. Teníamos página, pero... Teníamos página, pero estaba estancada hace unos años. Hoy pone Cecilia Guerrero y aparece al toque. No estaba conectada con el CRM, bueno, la conectamos para eliminar un poco de intervención manual y ahorrar tiempo. Teníamos un Instagram también olvidado, y bueno, ahora tenemos un Instagram activo, con videos, con carrusel, con historias, con posteos que salen todas las semanas. Bastantes posteos en la semana. Bastantes posteos en la semana. Abrimos TikTok, un lugar poco desconocido, pero que bueno, que también la idea a futuro es seguir dándole más espacio. Tenemos YouTube. Que ahora va a estar el podcast también. Tenemos YouTube, este va a ser el primer video largo que subamos a YouTube. Y mejoramos también mucho el algoritmo de las publicaciones, porque al tener los videos, al mejorar la calidad, nos posicionamos mejor en Zona Prop, en Mercado Libre. La verdad que estuvo buenísimo el proceso y que todo arrancó con el famoso brand book o el manual de marca que me dijiste, Pato, no podemos arrancar si no tenemos una identidad. Yo quiero videos, me decías. Tu principal preocupación eran los videos. Claro. Porque no aparecías en Zona Pro, en el Mercado Libre y demás, y bueno, pero necesitábamos ahí darle un tono. Sí, ese consejo estuvo buenísimo porque si uno quiere ser multiplataforma, está buenísimo primero tener una identidad que homogeneice y después replicarla en todos los lugares. Así que ese proceso también fue muy divertido, muy nuevo. Pensar un logo, pensar un eslogan, pensar unos colores, un tono, una forma de comunicar. Como lo fuimos construyendo. Fue todo un día de cuántos hizo logos. Nos fuimos bochando, ¿no? Sí. Porque era tipo nosotros mismos con Abel. Sí. Ahí el proceso creativo es todo un timing. Obvio. No, y ahí, Abru, una genia de la agencia que nos ayudó con eso. Y sí, al principio bochamos varios, bochamos colores, bochamos un montón de cuestiones, pero hasta que llegábamos a algo que nos transmitiera esa mezcla de transparencia, de elegancia, de agilidad, de innovación. Y diferenciarnos. Sí, porque tampoco queríamos estar dentro de lo mismo, queríamos ser un distinto. Total. Transmitir los valores. Total. Y ahí fue que elegimos los colores, elegimos el logo, el eslogan, un poco para después tener una identidad. Como que todo esto también nos fue llevando un poco a que se te abran puertas en lo internacional, ¿no? O sea, como... Sí, porque, empezamos un poco desde acá a conectarnos con gente que está en la industria y que necesitamos tenerla así como de partners. O sea, mejoramos muchísimo la relación con Zona Prop, fuimos a las oficinas de Zona Prop. Incorporamos Contractia, digamos, para lo que es la firma digital, para evitar gente que estaba en el interior del país o en otros países tuviese que viajar. Todo lo que hicimos con ustedes, la parte digital, y después empezaron a abrir puertas fuera de Argentina. Este año pudimos ir a Florianópolis, a Praia de los Ingleses, a conectarnos con una desarrolladora, con una constructora local de allá y con una inmobiliaria local de allá, con quien compartimos desarrollos que se hacen allá, de departamentos que son distintos. O sea, que están buenísimos, que aparte de estar enfrente del agua, del mar, tienen tecnología por donde lo mires, tienen Alexa, tienen paneles solares, tienen estaciones eléctricas para conectar el auto y el monopatín, tienen recogen agua de lluvia, un montón de cuestiones que hacen al departamento más moderno y que después también se acompaña con buenos rendimientos para alquiler, buenos rendimientos para comprar y vender, costos más bajos,
Y un proceso simple, que se puede hacer desde acá. Uno dice, uy, invierto en Brasil, pero se puede hacer desde acá. Nosotros viajamos allá, yo estuve en las construcciones y te puedo asegurar que están buenísimas y el proceso es sencillo. O sea, no, el que quiere viajar puede viajar, pero no hace falta, si uno quiere comprar de acá, lo puede hacer tranquilamente. Sí, está muy bueno. El proceso de Zona Pro para nosotros fue buenísimo porque fuimos también con ustedes y seguir conociendo un poco el mundo del real estate está bueno de haber participado. Esto habla un poco del laburo como punto que hacemos. Obvio. Contractia, ¿cómo te ayuda también a vos? Esto es la digitalización de Sí, a ver, ustedes fueron un poco la primera semilla digital que vino a la inmobiliaria, pero después nosotros en ese sentido tratamos de complementarlo. Esto de Contractia, como decía, es ahorrarle tiempo a la gente, es pensar cosas para hacerle la vida más fácil a la gente. Totalmente. Ese es tu propósito. Por eso arrancaste todo esto. Sí, sí. ¿Qué le dirías a la gente que no se anima hoy a lanzarse? A ver, al principio me dio miedo salir de la seguridad que te da quizás una empresa de renombre, que estás contenido, en todo sentido, en que, bueno, que te puede pasar, te puedes enfermar y hay toda una estructura, puede faltar un día, puedes irte de vacaciones, sabes que a fin de mes cobrás. O sea, hay un montón de cuestiones de seguridades que te da la Corp y beneficios que están buenísimos. Los aguinaldos. Sí. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con la etapa de la vida de cada uno. Yo sentía que ya estaba en un momento como para tomar un poco más de riesgo, para tirarme a la pileta, para tangibilizar un poco más lo que hacía en el día a día, porque esto es una industria que, a ver, vos vendés un departamento, vos alquilás, vos le haces una búsqueda a alguien y el retorno es muy inmediato, o sea, y es muy genuino y es muy real lo que te dice la gente, che, gracias por ayudarme a... Porque atrás de toda transacción hay una historia. Hay alguien que se le agrandó la familia, hay alguien que se separó, hay alguien que se vino a vivir a otra ciudad, hay alguien que se independizó, entonces ahí es una cuestión muy emocional y yo les diría que se lancen, que se arriesguen, porque el proceso es con subidas y bajadas, pero el retorno es muy gratificante. Sí, acá habla un poco de la esencia de ustedes, de vos, sobre todo. Se me viene a la mente esta anécdota de que, bueno, vos y tus amigos hicieron la canción de Brasil, Decime qué se siente, y esto fue como romper una dinámica que en los mundiales no había canciones más que la típica de ole, 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 o vamos a Argentina, y ustedes dijeron, che, hagamos algo. Y imprimieron los panfletos, los folletos, todo de manera orgánica porque no había tanto, así que es como que esto de animarse, de hacer, de ir y de disfrutar el proceso de hacerlo y que después hay resultados, se llega, Obvio. Habla de tu esencia también y es re lindo. Sí, a ver, yo creo que la actitud y las ganas son fundamentales en todo, para todo. Si uno tiene una meta y va atrás de esa meta, seguramente la cumpla. Obviamente que en el medio van a pasar cosas y nos están pasando cosas y con lo de la canción también nos pasaron cosas y siempre vas a tener gente que te alienta y gente que te pone palos, pero bueno, la idea, si vos tenés el norte bien pensado, lo vas a conseguir. Sí, totalmente. ¿Qué te anima? ¿Qué te motiva a seguir por este camino? A mí me gusta generar algo en la gente, un impacto, una huella. A cada cosa tratar de darle un ADN distinto. O sea, eso es lo que me motiva. Quizás que la gente se quede con un recuerdo distinto, que tenga una experiencia linda de algo que en general la gente no la pasa bien. Por un montón de cuestiones, porque hay dinero en el medio, porque hay muchos idas y vueltas, porque a veces una cosa que estás por conseguirla se va de mercado, o sea, o tenés que tomar decisiones cuando no las querés tomar, en mi caso no sé, que te separes, o hay un montón de trasfondos atrás que hacen que el proceso a veces no sea tan copado, y lo que nosotros buscamos es que la gente realmente disfrute, o sea, eliminarle las cosas malas y tratar de hacer que disfrute ese proceso que entendemos que es delicado y que no sucede todo el tiempo.
y tratar de que por lo menos se queden con una buena imagen o una buena experiencia. Totalmente. Bueno, vuelven, te recomiendan. También esto es algo muy de ustedes, muy nato de Cecilia Kibel. Sí, a ver, mis papás han trabajado siempre mucho en base a recomendación, o sea, nunca fuimos una marca que tenía una presencia física en muchísimos lugares, pero sí tenía una presencia en la cabeza de la gente que había trabajado con ellos, o sea, y siempre se fueron generando nuevos clientes a través de recomendaciones, a través de buenas experiencias. Y un poco la idea es eso, es continuar con esa esencia, pero ahora quizás llevarlo exponencialmente a otro nivel, porque los comportamientos de los consumidores cambian, porque ahora vienen nuevas generaciones, porque ahora la forma de consumir el contenido es distinto. Entonces, un poco la llegada mía es intentar no quedar desactualizados con eso. Y unir esos dos mundos. Experiencia en movimiento. Experiencia en movimiento. Los tiramos. No, bueno, es un poco la idea es eso. Buenísimo. O sea, a ver, ellos traían muchísima experiencia, pero la experiencia no podía quedarse estática. O sea, Había que salir a mostrarla. había que Más saber mostrarla. para llegar a nuevas audiencias también. Total. Sí. A ver, a veces no vende el mejor, sino también el más conocido. A ver, obviamente nosotros no es nuestro principal objetivo, pero sí era aumentar un poco la presencia en redes y esas cosas para ayornarnos más al mundo de hoy. Totalmente. ¿Cómo te sentís hoy vos, Pato? Liviano, bien, o sea, disfrutando el día a día. Antes quizás era muy, bueno, trabajo de lunes a viernes para disfrutar el sábado y el domingo, o trabajo 300 días para tomarme 15 vacaciones, que de vuelta, a ver, estuvo buenísima esa etapa, pero ahora necesitaba otra cosa, o sea, necesitaba quizás disfrutar mucho más el día a día, ya que no haya tanto fin de semana o semana, sino que Tantos. todos los días son parecidos. Si hay un cliente que nos dice, che, quiero ver el departamento el sábado, vamos a mostrar el sábado. Como así también si el lunes quiero hacer alguna actividad, la puedo hacer. Más para mí porque también creo que está bueno ese balance. Pero me siento muy bien, me siento muy, muy acompañado. Para mí es fundamental el apoyo o el primer feedback de la gente del primer cordón, digamos, amigos, familiares, gente con la que trabajamos. Es muy importante la opinión de ellos porque cuando uno arranca algo nuevo, y obviamente siempre tenés un poco de incertidumbre, che, va a ir bien, no va a ir bien, voy bien. Hay muchas cosas nuevas y la opinión de ellos suma un montón. Así que ojalá que la podamos ir teniendo. Rey. Bueno, y ahora, ¿qué te cambió tu vida? Más allá de tu rutina, ¿qué otra cosa te...? Más allá del día a día, lo que me cambió es que quizás tengo la posibilidad de impactar de forma más directa en la gente, en ayudarla en ciertos momentos de su vida a cumplir determinados objetivos, y eso es algo muy gratificante, que quizás antes era mucho más, digamos, de costado, porque en general en las corporaciones trabajás con equipos grandes, y si bien acá también necesitamos rodearnos de bancos, de escribanos, de agencias, de otras inmobiliarias, es mucho más tangible y es mucho más directo el impacto que generas en la gente, y eso me parece que está buenísimo. Y antes lo tenía, pero de forma más secundaria. No tan protagonista. Claro, exactamente. ¿Qué negocios o puertas te abrió? ¿Qué negocios o puertas te abrió Bueno, a ver, como decía, a ver, lo de Brasil fue una pata importante, empezar a salir un poco del mercado argentino. Hoy también se han acercado desarrolladores o constructoras, digamos, como para decir, bueno, ayúdenos a comercializar el producto. Estos partners que estamos tratando de elevar la comunicación y el trabajo en conjunto, como Zona Prop, como Contractia, como Mercado Libre,
Y también obviamente las inmobiliarias, o sea, en donde vas identificando, sí, los colegas, en donde vas identificando inmobiliarias que también tienen muchas ganas de trabajar en conjunto, y eso es un poco lo que buscamos, digamos, que ganen todos. Hay mucha gente que se está volcando a esta industria, no sé por qué hay un boom ahora, pero hay No mucha sé gente si que es está porque está en acercando. nuestra generación o por qué, pero hay un montón. Sí, yo creo que también tiene que ver con un tema de edad, de maduración. O sea, para mí, a ver, creo que si hubiese llegado a esta industria a los 20 años, o sea, hubiese tenido muchas menos herramientas que ahora. Creo que está bueno el hecho de pasar por otros lados para aprender y para después venir acá y volcar ese conocimiento. Sí. Bueno, bien. ¿Estamos bien? Sí, ¿cómo te sentiste? Nada, súper bien. Súper bien. ¿Te gusta hablar de vos? No, a ver, me gusta hablar Del producto. de la historia esta, me gusta hablar de ustedes, digamos, como agencia, que la verdad que nos están recontra ayudando, me gusta hablar de mi familia que fue construyendo Arrancó todo todo. esto, que arrancó todo esto, me gusta hablar de los familiares, los amigos que son los que nos ayudan nos alimentan a seguir. La verdad que en ese sentido muy agradecido, muy contento y bueno, nada, disfrutándolo. Bueno, a seguir disfrutando. Así disfrutando. A seguir disfrutando. Bueno, Gracias, Pato. Gracias a usted por el espacio. Un placer. Lo mismo. Vamos por más. Dale. Si la pegamos, hacemos el episodio número 2. Sí, dale, Sí. contá con eso. Contá. Vamos por el 2. Bye.